Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Estamos con el estudio biográfico del profeta Eliseo. Ya hemos dado varios de los mensajes, cómo fue llamado al ministerio y lo que él ha ido haciendo. Los últimos mensajes que hemos tenido fue aquella confederación de 3 reyes para hacer o declarar la guerra contra Moab. Y la derrota de los moabitas fue el último que estuvimos viendo, en el capítulo 3. Ahora vamos a empezar en el capítulo 4, que tenemos 2 mensajes, el de hoy y el próximo, Dios mediante, cuando el Señor quiera. El de hoy es el aceite de la viuda. Luego, el siguiente del mismo capítulo 4 será Eliseo y la tsunamita. Y por último, que será el último que tengamos, aunque hay más de los milagros que Eliseo hizo, el último será el de Eliseo y Naamán, general del ejército del rey de Siria, capítulo 5. Así que hoy comenzamos el capítulo 4 y vamos a leer los primeros 7 versículos. Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Que el Señor bendiga su palabra. Eliseo ha logrado, como he dicho antes, la salvación y victoria de los 3 reyes que se confederaron para derrotar al reino de Moab. ¿Y qué le ha dado como recompensa o qué le han dado como recompensa a Eliseo? Nada que podamos ver. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 9, después de Proverbios, para los que no están familiarizados con los libros de la Biblia. Eclesiastés capítulo 9, dice el versículo 15: y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Esto es lo que hicieron con Eliseo. Él hace que, por supuesto, con la ayuda y el poder y la gracia de Dios, lograran la victoria sobre los moabitas, pero ninguno se acordó de recompensar a Eliseo. Así que hemos empezado leyendo, volviendo al capítulo 4 de Segunda de Reyes, que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Poco complicado, ¿verdad? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Bueno, ya hemos visto quién eran estos hijos de los profetas. En Segunda de Reyes, en el capítulo 2, el versículo 3 dice:
Saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy tu señor de sobre ti? Se refiere a Elías. Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Estos hijos de los profetas eran enseñados por Elías, después han sido enseñados por Eliseo y posiblemente más tarde por Samuel, el profeta Samuel. Así que los hijos de los profetas, como vemos, eran grupos de discípulos que se reunían para adorar a Jehová y recibir instrucción bajo la dirección de los profetas, que en este caso, como he dicho, primero por Elías, después por Eliseo y más tarde incluso por Samuel. Sus mujeres, las mujeres de estos hijos de los profetas, una de ellas era viuda, como se nos ha descrito aquí en este capítulo 4, y clamó a Eliseo, clamó y le dicen: mi marido ha muerto, versículo 1. Los temerosos de Dios también se mueren. Mi marido, temeroso de Dios, pues ha muerto. Así que no cabe la menor duda que los temerosos de Dios también se mueren, ¿verdad? Y los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo mientras estamos aquí en este mundo, si el Señor no viene antes, pues también moriremos. Llegará nuestra hora, como ha llegado la hora de hermanos y hermanas de esta congregación que hemos visto partir a la presencia del Señor, como en otras iglesias, por supuesto. La paga del pecado es muerte, y no hay justo ni aun uno, por cuanto todos hemos pecado y destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo, lo que hemos venido a recordar en esta mañana, que aunque estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora somos ciudadanos de esa gloria. Somos redimidos y nuestro destino es la gloria del Señor, eternamente y para siempre a nuestro favor, porque Cristo lo ha logrado en la cruz, querido amigo, y tú también puedes ser un dichoso de estos bienaventurados ciudadanos del cielo. Las dudas de esta mujer, pues de seguro que no eran por llevar una vida disipada. El marido, ¿por qué murió? No lo sabemos, no nos dice aquí. Pero, como digo, seguro que no fue por llevar una vida disipada, porque la palabra de Dios lo presenta como temeroso de Dios. ¿Acaso su deuda pudo ser por ser generoso con los profetas que guardó de la mano de Jezabel? ¿Recuerdan? El malvado rey Acab tenía una mujer extranjera, fenicia, Jezabel. Ella había introducido su dios, el dios Baal, en su propio palacio allí en el reino del norte, de donde era Acab. Pero ella quiso matar a Elías, quiso matar a los siervos de Dios. Y uno de los hijos de los profetas guardó a varios, les dio agua y pan, mientras estaban guardados o refugiados para que no murieran por la malvada Jezabel. ¿Acaso era este? No lo sabemos, no lo sabemos. El caso es que era temeroso de Dios. Y el caso es que dejó una viuda con deudas. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Dejó una viuda con deudas y a 2 hijos suyos que estuvieron a punto de perderlos por culpa del marido ya fallecido que les dejó endeudados. Los acreedores de entonces no eran hombres que mostraban piedad, eran muy severos, y el de esta pobre viuda vendría a la casa de ella y se llevaría a sus 2 hijos como esclavos para servirle durante 6 años, porque el 7º año es el día cuando los esclavos son soltados, son libres. ¿Y esto por qué? Pues hemos leído que fue porque no pudo pagar la deuda. No podía pagar la deuda que el marido había dejado. No podía pagar a los acreedores. Y entonces los acreedores lo que hacían era llevarse a sus 2 hijos
para que le sirvieran, se los llevaría como esclavos. Ahora, ¿haría bien el acreedor con llevarse a los 2 hijos? De una viuda, precisamente. ¿Haría bien? ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 22? Vamos a leer los versículos 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Esto es Dios el que lo dice. Y versículo 24. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Bueno, lo que Dios está diciendo aquí lo dice precisamente para los acreedores. Vamos a Levítico capítulo 25. Levítico 25, versículo 39. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Es decir, 3 años, 4 años, 5 años, pero cuando llegue ese año del jubileo será soltado, será libre. Entonces saldrá libre de tu casa, dice el versículo 41, y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Bueno, Dios nunca ha faltado en dar leyes y normas de cómo debe de ser la vida, sobre todo en su pueblo, el pueblo de Israel. Dios ha dado normas de cómo se debe llevar a cabo en estos casos de viudez y de pobreza. Pero al parecer estas normas habían caído en el saco del olvido. Y por lo tanto estos acreedores de esta viuda, si se acordaban, no lo tenían en cuenta, lo que hemos leído en Éxodo y en Levítico. No lo tenían en cuenta. O sea, habían caído, como digo, estas normas dadas por Dios en el saco del olvido. A los acreedores lo habían olvidado o hacían caso omiso de ellas, de estas leyes, de estas normas. Así que esta mujer tenía que dar a sus hijos como siervos temporales a su acreedor como pago de las deudas que debía hasta el año del jubileo. Esto es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Por inhumano que esto pudiera parecer, el acreedor estaba dentro de sus derechos, porque la ley mosaica permitía esclavizar al deudor y a los hijos hasta el año del jubileo para que pagaran la deuda con trabajo. Digamos que, por otro lado, la ley de Moisés permitía la esclavitud del deudor con el fin de sufragar una deuda hasta el año del jubileo. Pero en este caso de una viuda es distinto, como ya hemos visto en Éxodo 22. Hay casos y casos. Al verse esta viuda apurada en esta situación, ¿qué es lo que hace? Pues acude al profeta Eliseo. Dice que el texto clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Su marido, siendo uno de los hijos de los profetas, era conocido por Eliseo. Aquí vemos que era un hombre no solamente temeroso de Dios, por lo tanto no disipó el dinero. Alguna otra causa, tal vez por enfermedad, hubo que pagar a médicos, no lo sabemos. La tradición rabínica indica a este siervo temeroso de Jehová. Posiblemente la tradición, como digo, lo abdica a este Abdías que he mencionado antes, que había salvado la vida de 100 profetas de Jehová perseguidos por la malvada Jezabel. Y él guardó nada menos que a 100 profetas para que no murieran. La tradición judía es la que dice esto.
que pudo ser este marido Abdías. Vuelvo a repetir que su deuda pudo haber sido por ser generoso con los profetas que guardó de la mano de Jezabel. Pero San Pablo dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así lo dice Pablo en la carta primera a Timoteo. Ahora leamos lo que nos dice Proverbios capítulo 17. Proverbios 17. Y el versículo, si no me equivoco, es el versículo 6. 17:6. Sí, corona de los viejos son los nietos. Me han tocado nietos que sacarles del colegio. Así que yo estoy incluido aquí en lo que estoy leyendo. Y varios también aquí de los hermanos que están presentes saben lo que es cuidar también de nietos, ¿verdad que sí? Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Y esto es lo que teníamos que haber visto aquí en esta casa, en este hogar, de esta mujer cuyo marido era uno de los hijos de los profetas. Para esta viuda, la privación de sus dos hijos, si se los llevara como esclavos los acreedores, ¿qué es lo que supondría para esta pobre viuda? Significaría la pérdida de su único sostén en su vejez. La pérdida de su sostén. ¿Qué podría ella hacer? Porque en aquellos tiempos no había seguridad social. Las viudas no tenían una ofrenda del Estado por haber muerto el marido. Hubieran o no cotizado a la seguridad social. Hoy, por lo menos en España, a los que nunca han cotizado tienen una pequeña pensión que se les da. Pero en aquel entonces esta pobre viuda no tendría nada. Y Eliseo le propone un plan para que la viuda pueda resolver el problema financiero y se vuelva económicamente productiva y pueda sustentarse a sí misma y a sus hijos. Ella acude al profeta de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué hemos leído en el versículo 2? Eliseo le dijo: ¿qué haré contigo? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Declárame lo que tienes en casa. Ella dice: tu sierva no tiene en casa nada más que una vasija de aceite. ¿Qué podrían hacer con una vasija de aceite? Le duraría pocos días, ¿verdad? Tal vez harina tenía y podían amasar, hacer pan y nada más. Con eso solo que tiene la viuda, hermanas y hermanos, Dios puede obrar. Y Dios te pregunta en esta mañana y me pregunta: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Eliseo le va a aliviar el problema con el que no solo va a poder pagar la deuda, sino también poder mantenerse ella y sus hijos. Eliseo le pone un negocio de poder vender aceite. Ella solo tenía una vasija de aceite y Dios, por medio de su siervo Eliseo, se lo multiplicó lo que tenía. Versículo 3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y vasijas vacías, no pocas. No tengas vergüenza. No consigas 2 o 3 vasijas, todas las que puedas, no pocas, todas las que puedas. Que tus vecinos te dejen vasijas vacías. Así que Eliseo le dice que pida prestadas vasijas de todos sus vecinos y las llene con el aceite de su vasija. Ese aceite que él tiene en esa vasija
que ella tiene en esa vasija, empiece a llenar en las vasijas vacías que le han prestado los vecinos. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, versículos 4 y 5, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Así que esta viuda, como vemos, creyó en lo que Eliseo le dijo y obedeció recibiendo lo que por la bondad de Dios no esperaba. Tenemos nosotros, hermanas y hermanos, la obligación como hijos de Dios, como creyentes, siempre obedecer las órdenes. Cuando aquí el siervo era Eliseo y le da una orden, pero nunca dudemos que esta orden viene de parte de Dios. Y cuando las órdenes entendemos que a la luz de la palabra de Dios son órdenes de Dios, nunca dudemos en obedecerlas, porque nos saldrá bien. Por favor. Gracias, sí, ya está ahí puesto. Dice el versículo 6 que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. ¿Qué pasa? Cesó el aceite. Cesó el aceite. Ya no hay más aceite. ¿No hay más vasijas? Pues ya no hay más aceite. Mientras había vasijas vacías, fluyó el aceite. Dios nos da más de lo que le pedimos o necesitamos. ¿Verdad que sí, hermanas, hermanos? Yo puedo decir así, que el Señor me ha dado más de lo que yo necesito. Si hubiese habido más vasijas, más aceite hubiera fluido. Pero al decir el hijo suyo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Eso es lo que leemos aquí en la palabra de Dios. Y ahora el versículo 7, ¿qué ocurre? Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, o sea, a Eliseo, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. No sabemos cuántos kilos de aceite, o litros, digámoslo así, como entendemos mejor aquí en España, los que vamos a la tienda a comprar una garrafa, o ya todos envasados, botellas de un litro, o botellas o garrafas de 5 litros. Pero el caso es que tuvo que ser suficiente, porque el profeta le dice: véndelo todo el aceite, y así pagarás, tendrás para pagar la deuda de tus acreedores, y lo que quede de ese dinero vas a tener para ti y para tus hijos, poder vivir. Así que ella logra llenar todas las vasijas con aceite antes de que su propia vasija quedara vacía. Y Eliseo le dice ahora lo que tiene que hacer con ese aceite: venderla. Y la ganancia por la venta del aceite es suficiente para pagar las deudas a sus acreedores, a los acreedores de la familia. Y lo que sobre para vivir ella y sus hijos. Hubo otro milagro similar, si recordamos, los hermanos que conocen bien las Escrituras, hubo otro milagro similar relativo por el profeta Elías con la viuda de Sarepta. Ocurrió también lo mismo, ¿recuerdan? Eso lo tenemos allí en Primera de Reyes, capítulo 17. Elías había hecho también otro milagro con la viuda de Sarepta. Y este milagro de Eliseo aquí fue un acto de caridad y no de alarde, como nuestro Señor Jesucristo. Los milagros que hizo no fueron portentos para ser aplaudido. Él no le interesaba el aplauso de la gente, sino grandes favores para las personas que lo necesitaban. Quiero citar un párrafo de Francisco Lacueva que dice lo siguiente:
Es cierto que no hemos de esperar milagros como este, pero sí hemos de esperar favores de la providencia de Dios si buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Y dice: aquellos a quienes Dios ha concedido abundancia de bienes, sepan usarlos para la gloria de Dios en beneficio de los necesitados, siempre bajo la dirección de la palabra de Dios. Podemos sacar alguna lección de este pasaje para nosotros. Varias veces Dios comienza con lo poco que tenemos. Dios no nos pide abundancia de cosas para poder hacer un milagro. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés en el capítulo 4? Cuando era allí el pastor de las ovejas de Jetro, su suegro, en Madián, Dios le manda que vuelva a Egipto. Y claro, Moisés se veía, y como yo a mí esta comisión que Dios me envía, yo no soy apto para esta labor de sacar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Y recuerdan lo que Dios le dice a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés? Si vamos al capítulo 4 de Éxodo. ¿Qué tienes en tu mano? Para después hacer maravillas con lo que Moisés tenía en la mano. ¿Recuerdan lo que tenían en la mano? Una vara. Una vara. Y Dios le dice a Moisés: suelta esa vara. Y esa vara se convierte en una serpiente, en una culebra. Pero Dios ahora le dice: coge la culebra. Y cuando la coge, otra vez se convierte otra vez en la vara. Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Para después hacer, como digo, maravillas con esa vara, con esa culebra, a las culebras de Faraón. Porque Faraón dijo: ah, sí, oh Moisés, mira, yo lo sé hacer mejor que tú. Y tengo aquí unos magos que lo van a hacer mejor que tú. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando los magos del Faraón también con sus varas se convierten en culebras, ¿qué ocurre? Que la culebra de Moisés se traga, se come a las culebras de los magos del Faraón. En la alimentación de los 5.000, el Señor preguntó a los discípulos: ¿cuántos panes tenéis? ¿Recuerdan? ¿Cuántos panes tenéis? Había 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. El Señor no va: oye, hay una panadería por aquí cerca donde estén haciendo cientos de panes, porque mira la cantidad de gente. Diría Jesús a los discípulos. No, no les dijo esto. ¿Cuántos panes tenéis? Marcos capítulo 6, versículo 38, lo que estoy citando. Con 6 tinajas de agua vacías, el Señor las usó para transformarlo en buen vino. Juan capítulo 2, versículos 6 al 11. ¿Recuerdan ese pasaje? Las bodas de Caná de Galilea. 6 tinajas de agua. Y el Señor las convierte en el vino de tal manera que el maestresala llegó a decir: este es el mejor vino que he probado. Con solo una vasija de aceite que le quedaba a esta viuda, fue lo suficiente para suplir abundante aceite y poder pagar sus deudas al acreedor y el resto para poder vivir ella y sus 2 hijos. Así éramos también nosotros, hermanas y hermanos, deudores, cuando la ley como nuestro acreedor sin misericordia acudió repentinamente sobre nosotros y nos dijo: págame lo que me debes. Y al descubrir que yo no podía, al descubrir que nosotros no podíamos cumplir lo que la ley exige, ¿con qué pagarle al acreedor? Estábamos ya vendidos al pecado, como dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Vendidos al pecado.
¿Y qué podríamos hacer? Solo clamar como aquella pobre viuda clamó a Eliseo. Nosotros solamente podíamos clamar a aquel que es el verdadero Eliseo poderoso para salvar. Cada una de nosotros somos vasijas de barro y Dios nos ha equipado lo suficiente para el servicio. El hecho de no tener estudios suficientes, algunos de nosotros, falta de dinero, ser demasiado jóvenes tal vez, demasiado mayores, etcétera, etcétera. Muchas veces vemos todos estos inconvenientes. Hoy yo no tengo estudios, hoy yo no tengo el dinero suficiente, yo soy muy mayor ya, yo soy muy joven todavía, bueno, tengo tiempo. Siempre vemos obstáculos para el servicio de Dios, para ponernos a la disposición de Dios. Guillermo Carey, Juan Newton, Jorge Miller y muchos otros en la historia de la Iglesia nunca hubiesen sido utilizados por Dios como lo fueron. Los que han leído las biografías de estos tres personajes que estoy citando, hay más, pero sobre todo estos tres, nunca hubiesen sido utilizados por Dios si hubiesen puesto su mirada en sus déficits. Yo no valgo. Pero Dios los usó a pesar de que no tenían nada. Hermanos, hermanas, no limites a Dios ante tu poca fe. En lo poco has sido fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Nunca limitemos a Dios, hermanas y hermanos, diciendo yo no valgo o lo que yo tengo no sirve para nada. Dios pregunta en el día de hoy, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en tu casa? Eso Dios puede hoy multiplicarlo y usarlo para su gloria en primer lugar y para beneficio tuyo. La gracia de Dios libra a los pecadores necesitados y llenos de deudas y esclavitud espiritual y provee todo lo necesario para una nueva vida. Éramos deudores con Dios, pero ahora no tenemos ninguna deuda porque Cristo pagó y nuestra deuda fue clavada allí en la cruz, según en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Fue clavada nuestra deuda, quedó allí. No somos más deudores ante Dios. No le debemos nada porque Cristo lo ha pagado todo. No hagamos como la Iglesia Católica. Sí, bueno, Cristo, sí, claro, que pagó por nuestros pecados, pero tú tienes que hacer las buenas obras. Nosotros tenemos que dar una parte. Es como si la muerte de Jesús hubiera sido el 90% y yo todavía tengo la deuda del otro 10% que tengo que pagarlo. No, hermanas ni hermanos, y como un hermano que siempre repetía esta frase, Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor tuyo ni mío. Él satisface lo que son nuestras necesidades. Y si Él cuida de los pajaritos, ¿cuánto más no va a cuidar de vosotros, hombres de poca fe? El Cristo lleno no es un Cristo vacío el que tenemos. El Cristo lleno está disponible para los pecadores que se sienten vacíos y Él puede llenar ese vacío tuyo. Querido amigo, si estás aquí en esta mañana y todavía no tienes la salvación que Dios te ofrece por medio de Jesucristo, Él puede llenar tu vacío, el vacío de este mundo donde no puedes encontrar esa necesidad que tú tienes, ese vacío que tú tienes. Este mundo no lo puede llenar. Con todo lo que el mundo te pueda ofrecer, no encontrarás nunca cómo llenar ese vacío. Solo Cristo puede llenarlo. La provisión de Dios demanda que pongamos a su disposición lo que tenemos, a pesar de que sea poco y que seamos obedientes a Él, como esta mujer fue obediente al mandato de Eliseo. Que seamos obedientes a Él y le creamos lo que nos dice, como esta mujer creyó
a lo que Eliseo le estaba diciendo. Termino con unas palabras de Wolfgang que dice lo siguiente: qué ilustración más alentadora lo que Pablo les dijo a los corintios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8. Dios quiera que los que estamos aquí no sintamos nunca la necesidad, porque tenemos un Dios que puede llenar nuestro vacío y suplir todas las necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Que a Él sea la gloria. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú siempre tienes lecciones para nuestras vidas. Los que ya te conocemos por muchos años o por pocos años otros, pero, Señor, tú siempre suples lo que necesitamos conforme a las riquezas de tu gracia. No eres un Dios pobre, como el Dios de las gentes, el Dios de este mundo. Eres el Dios rico, rico en misericordia, porque nos amaste, estando nosotros vacíos y muertos en delitos y pecados. Nos salvasteis, nos redimisteis, nos has hecho herederos de tu gloria, Señor, y coherederos con Cristo. Señor, gracias por la gloriosa esperanza que nos espera. Gracias, Señor, porque tú también nos has librado de los acreedores de la ley que nos esclavizaba. Y, Señor, ahora somos libres en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ayúdanos a vivir, Señor, en esa libertad, no dando ocasión a la carne, al pecado, al mundo, sino como hijos tuyos, como siervos tuyos, porque el servirte a ti no es en vano. Señor, bendice a esta iglesia, bendice a todos los miembros, familias, que tú bendigas abundantemente, tanto en la salud física por los enfermos, como en las necesidades de los que necesitan trabajo, que tú lo proveas y que proveas el alimento de cada día para todos tus hijos. Señor, te pedimos que nos sigas guardando en el resto del día, que bendigas la predicación de esta tarde. Y, Señor, gracias por esas hojas que podemos aprender de lo que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. Señor, escúchanos. Nos presentamos ante el trono de tu gracia y te lo pedimos para agradecerte y darte las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro gran proveedor, el Señor Jesucristo. Que a Él sea la gloria. Amén.